Мы рады приветствовать вас на нашем канале «Испанский по аудио». В этом уроке мы сначала прослушаем историю, затем разберем ее с переводом и завершим повторением встретившихся слов. Подпишитесь на нас, чтобы не пропустить новые выпуски. Reparación del coche. Mi coche comenzó a hacer un ruido extraño hace unos días, y supe que necesitaba repararlo antes de que empeorara. Un sábado por la mañana, decidí llevarlo al taller de reparación cercano. Cuando llegué al taller, me recibió el mecánico, Luis. Era muy amable y me pidió que le explicara cuál era el problema. Le dije que el coche hacía un ruido raro cuando arrancaba y que también notaba que no tenía la misma potencia de antes. Luis me pidió que encendiera el coche para escuchar el ruido. Después de unos minutos, me dijo que, probablemente, era un problema con el motor. Me pidió que dejara el coche en el taller para que pudiera revisarlo a fondo. Regresé más tarde ese mismo día, y Luis me explicó que había encontrado varios problemas. Había una correa suelta que necesitaba ser reemplazada, y también descubrió que las bujías estaban desgastadas. Además, el aceite del motor estaba muy sucio y necesitaba un cambio inmediato. Luis me explicó cuánto costaría la reparación y cuánto tiempo tomaría. Acepté y me fui a casa, esperando que el coche estuviera listo pronto. Al día siguiente, Luis me llamó para decirme que el coche estaba listo. Fui al taller y encontré a Luis con una sonrisa en la cara. Me dijo que había reemplazado la correa, cambiado las bujías y el aceite del motor. Arranqué el coche y noté inmediatamente la diferencia. El motor sonaba mucho más suave y el coche tenía mucha más potencia. Luis me explicó que era importante hacerle mantenimiento regular al coche para evitar problemas mayores en el futuro. Le agradecí a Luis por su excelente trabajo y pagué la factura. Me sentí muy aliviado de tener mi coche en buen estado nuevamente. Al salir del taller, decidí dar un paseo para disfrutar del buen funcionamiento del coche. А сейчас мы прослушаем рассказ с переводом. Постарайтесь повторять каждое предложение за диктором. Reparación del coche. Ремонт автомобиля. Reparación del coche. Mi coche comenzó a hacer un ruido extraño hace unos días, y supe que necesitaba repararlo antes de que empeorara. Моя машина стала издавать странный шум несколько дней назад, и я понял, что нужно ее починить до того, как станет хуже. Mi coche comenzó a hacer un ruido extraño hace unos días, y supe que necesitaba repararlo antes de que empeorara. Un sábado por la mañana, decidí llevarlo al taller de reparación cercano. В субботу утром я решил отвезти ее в ближайшую мастерскую. Un sábado por la mañana, decidí llevarlo al taller de reparación cercano. Cuando llegué al taller, me recibió el mecánico, Luis. Когда я приехал в мастерскую, меня встретил механик Луис.
Cuando llegué al taller, me recibió el mecánico. Luis. Era muy amable y me pidió que le explicara cuál era el problema. Он был очень любезен и попросил меня объяснить, в чем проблема. Era muy amable y me pidió que le explicara cuál era el problema. Le dije que el coche hacía un ruido raro cuando arrancaba y que también notaba que no tenía la misma potencia de antes. Я сказал ему, что машина издает странный звук при запуске, и что я также заметил, что ее мощность уже не та, что раньше. Le dije que el coche hacía un ruido raro cuando arrancaba y que también notaba que no tenía la misma potencia de antes. Luis me pidió que encendiera el coche para escuchar el ruido. Луис попросил меня завести машину, чтобы послушать шум. Luis me pidió que encendiera el coche para escuchar el ruido. Después de unos minutos, me dijo que, probablemente, era un problema con el motor. Через несколько минут он сказал, что, вероятно, проблема в двигателе. Después de unos minutos, me dijo que, probablemente, era un problema con el motor. Me pidió que dejara el coche en el taller para que pudiera revisarlo a fondo. Он попросил меня оставить машину в мастерской, чтобы он мог тщательно ее осмотреть. Me pidió que dejara el coche en el taller para que pudiera revisarlo a fondo. Regresé más tarde ese mismo día. Y Luis me explicó que había encontrado varios problemas. Я вернулся позже в тот же день, и Луис объяснил, что нашел несколько проблем. Regresé más tarde ese mismo día. Y Luis me explicó que había encontrado varios problemas. Había una correa suelta que necesitaba ser reemplazada. Y también descubrió que las bujías estaban desgastadas. Оказалось, что ремень был ослаблен и его нужно заменить, а также обнаружил, что свечи зажигания износились. Había una correa suelta que necesitaba ser reemplazada. Y también descubrió que las bujías estaban desgastadas. Además, el aceite del motor estaba muy sucio y necesitaba un cambio inmediato. Кроме того, моторное масло было очень грязным и требовало немедленной замены. Además, el aceite del motor estaba muy sucio y necesitaba un cambio inmediato. Luis me explicó cuánto costaría la reparación y cuánto tiempo tomaría. Луис объяснил мне, сколько будет стоить ремонт и сколько времени это займет. Luis me explicó cuánto costaría la reparación y cuánto tiempo tomaría. Acepté y me fui a casa, esperando que el coche estuviera listo pronto. Я согласился и ушел домой, надеясь, что машина скоро будет готова. Acepté y me fui a casa, esperando que el coche estuviera listo pronto. Al día siguiente, Luis me llamó para decirme que el coche estaba listo.
На следующий день Луис позвонил мне и сказал, что машина готова. Al día siguiente, Luis me llamó para decirme que el coche estaba listo. Fui al taller y encontré a Luis con una sonrisa en la cara. Я поехал в мастерскую и увидел Луиса с улыбкой на лице. Fui al taller y encontré a Luis con una sonrisa en la cara. Me dijo que había reemplazado la correa, cambiado las bujías y el aceite del motor. Он сказал, что заменил ремень, поменял свечи зажигания и моторное масло. Me dijo que había reemplazado la correa, cambiado las bujías y el aceite del motor. Arranqué el coche y noté inmediatamente la diferencia. Я завел машину и сразу заметил разницу. Arranqué el coche y noté inmediatamente la diferencia. El motor sonaba mucho más suave y el coche tenía mucha más potencia. Двигатель работал намного тише, и машина была гораздо мощнее. El motor sonaba mucho más suave y el coche tenía mucha más potencia. Luis me explicó que era importante hacerle mantenimiento regular al coche para evitar problemas mayores en el futuro. Луис объяснил мне, что важно регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля, чтобы избежать серьезных проблем в будущем. Luis me explicó que era importante hacerle mantenimiento regular al coche para evitar problemas mayores en el futuro. Le agradecí a Luis por su excelente trabajo y pagué la factura. Я выразил благодарность Луису за отличную работу и оплатил счет. Le agradecí a Luis por su excelente trabajo y pagué la factura. Me sentí muy aliviado de tener mi coche en buen estado nuevamente. Я был очень рад, что моя машина снова в хорошем состоянии. Me sentí muy aliviado de tener mi coche en buen estado nuevamente. Al salir del taller, decidí dar un paseo para disfrutar del buen funcionamiento del coche. Покидая мастерскую, я решил проехать немного, чтобы насладиться хорошей работой автомобиля. Al salir del taller, decidí dar un paseo para disfrutar del buen funcionamiento del coche. В заключении давайте повторим слова, которые встретились в тексте. El coche. Автомобиль. El coche. El ruido. Шум. El ruido. Extraño. Странный. Extraño. El taller. Мастерская. El taller. Amable. Добрый. Amable. La correa. Ремень. La correa. Encender. Завести. Encender. Revisar. Проверить. Revisar. Reemplazada. Замененная. Reemplazada. Las bujías. Свечи зажигания.
Las bujías. Desgastadas. Изношенные. Desgastadas. El aceite. Масло. El aceite. Sucio. Грязный. Sucio. La reparación. Ремонт. La reparación. La factura. Счет. La factura. На этом наше занятие подошло к концу. Благодарим за прослушивание. Hasta luego.